Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como familia, como sociedad, como comunidad, como iglesia, a compartir, a alentarnos, a animarnos y, ¿por qué no?, a fortalecernos en el liderazgo católico. Porque ese es el tema del día de hoy. ¿Qué significa ser un líder? Necesitamos líderes en el hogar, en la sociedad, en las empresas, en la iglesia, en el mundo en general, en la política, en muchas áreas. Pero ¿qué significa este liderazgo desde una perspectiva católica? Para eso tenemos a dos grandes invitados. Primero que nada nos vamos a ir hasta la Ciudad de México para darle la bienvenida al Padre Rafael Pacanins. Padre Rafael, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar, por tu invitación y una gran alegría tenerlo con nosotros y bueno, a un amigo ya de la casa, ya con varios programas encima y esperamos en Dios que los continuemos por muchos años más, a nuestro querido Christopher Pereira desde Phoenix, Arizona. Christopher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Omar. Un honor, como siempre, un honor estar aquí. Así es. Bueno, de entrada, padre, una pregunta bastante básica, ¿no? Para ir planteando las líneas, ¿no? Como católicos, como personas de fe, ¿verdad? Como aquellos que nos acercamos a la vida sacramental, a la misa dominical, que buscamos los sacramentos para nosotros y para nuestros hijos, y tratamos de alguna u otra manera, ¿no? Seguir el ejemplo de Jesucristo, lo que la Santa Madre Iglesia nos pide y nos enseña y a veces nos convoca. ¿Qué significa ser un líder? ¿Que estamos llamados los católicos a ser líderes? completamente, Omar. Los católicos estamos llamados todos a ser líderes, pero muy en especial los laicos católicos. Fíjate, Mateo 5, Jesús nos dice que el bautizado tiene que ser sal del mundo. Es decir, que donde haya un católico, un bautizado, se tiene que notar, se tiene que sentir. Si es sal, porque entonces le está cambiando el gusto a las situaciones a las que entra en contacto, y si es luz, es porque está iluminándolas para que las tinieblas del error, del engaño de Satanás, no sean las que reinen pues todas en esas circunstancias ordinarias. Por lo tanto, sí, no solamente es un derecho, es un deber de todo cristiano recapitular todo en Cristo, así decía San Pablo. Recapitular significa, caput significa cabeza, es volver a poner a la cabeza de todas las cosas, poner a Cristo, de la economía, de la familia, de las comunicaciones, de todo. Ahí es donde entra el fundamento, entonces, diría más bíblico, teológico, de la misión de los laicos como líderes en el mundo. Exactamente. Y Christopher, ¿qué es lo que te anima y te motiva a ti, la Tepeyac Leadership Initiative, esta iniciativa de liderazgo, ¿verdad? Y con este nombre tan significativo. ¿Qué es lo que te anima a ti como laico, como hombre, como persona de fe, como católico? ¿Qué es lo que te lleva a ti a iniciar todo este proyecto? Pues fíjate que yo creo que lo que más me motiva es el entendimiento claro, que no siempre lo tuve, de lo que significa ser laico. Sabes que el Señor nos da una vocación a cada uno y así como el Padre Rafael es feliz y no podría ser tan feliz como es como sacerdote, no podría ser feliz de otra manera porque esa es su vocación. De la misma manera, yo entiendo lo que es ser laico y eso es lo que me motiva. Y parte de nuestra misión es ayudar al resto del laicado en el mundo, es la misión de nuestro apostolado, a entender mejor cuál es el auténtico carácter de la vocación del laico, del seglar. ¿Qué significa ser laico? Porque a veces, malentendiendo lo que la iglesia quiere de nosotros, de pronto pensamos que se trata de pasar todo nuestro tiempo en la parroquia, ¿no? Y siempre decimos, absolutamente, tenemos que estar involucrados en la parroquia, sirviendo a nuestros pastores, apoyando, recibiendo los sacramentos frecuentemente, pero el resto del tiempo tenemos que estar en el mundo, siendo embajadores de Dios, de Cristo, de la fe en el mundo. Esa es la vocación del laico. Exactamente, y qué padre esto que menciona Christopher es bastante interesante, ¿verdad? Porque pensamos que para ser un buen líder o para servir, pues de nuevo, ¿no? Desde una perspectiva cristocéntrica decimos, bueno, es que es la parroquia, es la iglesia, es el ministerio, es en la comunidad, en el grupo de oración, en los diferentes ministerios, ¿verdad? Dentro de la parroquia, que si me integro al coro, que si X, diferentes maneras que puede uno. Pero a veces, padre, no vemos esta parte que está diciendo Christopher, que es muy importante, ¿no?
¿Cómo el laico, aquel que empieza su carrera, pues estoy pensando en los jóvenes universitarios, aquel que empieza a trabajar en una empresa, aquel que está lanzando su propio negocio, cómo empezamos a descubrir que ahí, en ese metro cuadrado en donde el Señor nos ha puesto, ahí también estamos a vivir de alguna manera este llamado que de otra manera a veces pensamos solo se puede en la iglesia? ¿Cómo empezamos a descubrir esto, padre? Mira, Omar, yo creo que el magisterio de la iglesia es clarísimo, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, ese entendimiento de que somos un equipo, ¿sí? Un equipo de fútbol hay delanteros, medios, defensas, porteros y todos somos importantes, ¿no? Los sacerdotes nos ocupamos de la celebración de los sacramentos, de la dirección espiritual, de la dirección de las parroquias, de los obispos de la diócesis. Y ciertamente los laicos, por su sacerdocio bautismal, también están llamados a colaborar ahí. Pero a mí me encanta, hay una frase de Pablo VI en su exhortación Evangelii Nuntiandi, que es como el papá de Gaudium de Francisco, en donde él dice que los seglares, su tarea principal inmediata no es la institución o el desarrollo interno de la comunidad eclesial. Pueden apoyar y apoyan muchísimo, pero su labor principal es poner en práctica todo su dignidad bautismal, es decir, como sacerdotes, profetas y reyes, ordenando el mundo hacia Dios, ordenando que eso los sacerdotes, ahí no entramos, los sacerdotes, los religiosos, no entramos, es propio del laico ordenar, iluminar las realidades temporales. Esa palabra es muy bella, ordenar. El mundo se desordena por el pecado original y Dios lo va tratando de ordenar el mundo de muchas maneras, envía profetas, envía a Jesucristo, envía su gracia a través de los sacramentos, pero especialmente envía a los laicos. Los laicos son los que tienen que estar metidos en la política, en las leyes, en la economía, usted en su vida social, en su familia. Ahí es donde ordenan. Y ahí Jesucristo ejerce toda su dignidad real, sacerdotal y profética a través de ustedes laicos, a través de ahí. Entonces, creo que sí es muy necesaria esta iniciativa de TPI Leadership Institute y de despertar esta realidad tan importante del laico, porque ahí es donde va a encontrar toda su felicidad y fecundidad como bautizado. Exactamente, y que esto nos lleva, ¿no?, a atrever a dar este paso. Christopher, una vez que das el paso al frente y dices, bueno, tengo que vivir mi vocación de laico a plenitud, ¿verdad? ¿Cómo es ese principio? Y lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Porque primero, toda esta iniciativa, todo este proyecto se centró en primera persona y en primer lugar, pues en Estados Unidos, y ahora también vamos a aprovechar y hacer. Si me lo permites, si me das el honor, ¿verdad? Pues ser parte del lanzamiento de la iniciativa para Latinoamérica. Pero primero, en Estados Unidos, Christopher, ¿cómo lo recibió tus hermanos laicos, las personas que conocías, los empresarios, la gente de negocios? ¿Cómo recibieron esta idea de un liderazgo católico? Así es, Omar, gracias por la pregunta, porque como bien lo sabes, hace 8 años iniciamos este apostolado en Phoenix, Arizona, fundado por el obispo Olmsted. Y hoy tenemos 411 Tepeyac líderes o líderes Tepeyac, como tú sabes. Le pusimos de nombre a nuestro apostolado Tepeyac Leadership o Iniciativa de Liderazgo Tepeyac por ninguna otra razón más que pedirle a la Virgen y a Juan Diego, a la Virgen de Guadalupe y a Juan Diego, que intercedan por los frutos de este apostolado. Entonces, la recepción ha sido grande. No nos hemos topado con alguien a quien le presentemos la visión, esta visión de un laicado comprometido y enfocado en ordenar las realidades temporales, como lo dice el padre Rafael. Es una misión que emociona mucho porque nos damos cuenta que es esencial y quizá por algún tiempo la hemos estado relegando un poco. Los católicos de buena fe, comprometidos, quizá buscando proteger a nuestras familias, en algunos momentos hemos vivido en unas burbujas católicas en las que hemos estado en cierto modo cómodos y no tiene nada de malo buscar esa protección de nuestra familia. Pero
es esencial también que entendamos cuál es nuestra vocación. Y el padre lo decía al inicio del programa, ser la luz de la tierra, sal de la tierra, luz del mundo. Esa es nuestra vocación. Algo que me emociona a mí mucho es explicarle a otros laicos en qué consiste el sacerdocio común, ese que tenemos nosotros, porque mucha gente no lo entiende. Y yo lo explico siempre así, es muy sencillo. Quiero que vayas con tu imaginación al lugar donde tú trabajas en este momento, ya sea la oficina, el taller, tu vehículo, si eres taxista, ese lugar donde tú desempeñas tu labor todos los días, ese es tu altar. Ahí haces tu labor todos los días, la haces bien, tratando de hacer un trabajo con integridad, ofreciéndoselo a Dios con amor, y ese es tu sacerdocio común, haciendo tus actividades ordinarias con amor, ofreciéndoselas a Dios, santificándolas, santificándonos a nosotros mismos al santificar nuestro trabajo profesional. Exactamente. Y Christopher, quiero preguntarte, sé que en esta parte inicial, en estos primeros 8 años, pues el enfoque ha sido, ¿verdad?, en inglés. ¿Verdad? Ha sido presentarlo a Estados Unidos, pero también cuéntanos un poco, porque ha sido muy interesante que has tenido participantes o graduados, ¿verdad?, que han participado de este proyecto de muchas partes del mundo, ¿cierto? Así es, en realidad. Y hemos tenido ya gente de América Latina también, Omar, que hablaba inglés y no tenía dificultad haciendo el programa, pasando por esta formación en inglés. En todos los continentes, en realidad, ahora ya en todo continente donde hay católicos, en todos los continentes del mundo hay católicos, ya tenemos graduados del programa TPYAC Leaders o Líderes TPYAC, pero hasta el momento solo habíamos podido alcanzar, ofrecer nuestra formación en liderazgo a aquellos católicos que hablaban inglés. Y esa es la novedad de hoy, ¿verdad? Que estamos lanzando el programa en español exclusivamente para América Latina, Omar. Que es una noticia excelente y padre, que precisamente no también es tener la sabiduría y escuchar la voz de Dios, de que Latinoamérica tiene una particularidad, es diferente, por ejemplo, ¿verdad? Como se vive la fe en diferentes partes del mundo, como sucede en todos lados, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las particularidades, padre, del líder latinoamericano? Y también, ¿por qué no? Si se vale, ¿verdad? Y que se extienda en la respuesta. ¿Cuáles son algunos de los retos que se enfrenta aquel que siente ese llamado, que quiere desarrollar un liderazgo ahí en su metro cuadrado, en su área de trabajo, en Latinoamérica, padre? Pues mira, yo haría referencia a son unas palabras bastante duras del Papa Benedicto XVI. Y tú sabes que al inicio, en el 2007 se celebró una asamblea eclesial muy importante en América Latina, que fue la conferencia Aparecida. Todas las conferencias episcopales se reunieron allá en Brasil. Y el Papa Benedicto XVI fue y lo visitó. Ese evento fue importante. Y el 13 de mayo él dio un discurso muy fuerte a los obispos y les decía, miren, por tratarse de un continente de bautizados, necesitamos colmar la ausencia notable del ámbito político, comunicativo, universitario, de líderes católicos. Como que el Papa se da cuenta de que los católicos en América Latina pueden probablemente vivir su fe con mucho fervor, con mucha sencillez. Yo creería que es una característica de la fe en América Latina, como muy cordial, es un catolicismo muy mariano, de mucha devoción popular bellísima. Pero dice justamente eso, ¿no? Necesitamos líderes católicos de una fuerte personalidad, de vocación abnegada, que sean coherentes con sus convicciones. Entonces, lo vemos en América Latina, ¿no? La corrupción de nuestros gobiernos, el crimen organizado, la droga, el avance del comunismo. Y uno se pregunta, bueno, si es el continente de los bautizados, ¿dónde están los bautizados? ¿O por qué si hay bautizados en puestos de liderazgo no ejercen su liderazgo como están llamados por parte de Dios? Entonces yo creería que ese es el gran desafío y por lo tanto yo veo la providencialidad de este nuevo proyecto para América Latina, del curso ahora en español de TPA Leadership Institute, para despertar en los laicos esta potencia, este llamado que tienen. Este,
Yo creería que es por ahí. El liderazgo católico de los católicos en América Latina debe desarrollarse por ahí en los años, para estar a la altura de las exigencias del. Exactamente. Y Christopher, qué es lo que te lleva y te motiva a lanzarla en español? Supongo que no deja de ser un gran reto, ¿verdad? Porque bueno, ya se ha establecido el proyecto y el programa en inglés y como dices, viene gente de todo el mundo, ¿verdad? A participar, a involucrarse de diferentes maneras y uno pensaría, bueno, pues está, como muchas veces dicen, ¿no? Oye, si algo está funcionando bien, no lo toques, déjalo ahí que siga y que vaya avanzando. Pero de pronto das otro salto de fe y ahora te lanzas a Latinoamérica y como bien acaba de describir el padre Rafael, pues es un paradigma un poco diferente y vas a encontrar muchos retos, pero ¿qué es lo que te motiva a decir, bueno, Latinoamérica también necesita este tipo de formación? Claro, primero que nada, fácil no es y todavía estamos desarrollando ya los detalles, los pormenores se están quedando, pero públicamente le quiero agradecer al padre Rafael Pacanins porque él ha sido la verdad un gran apoyo, así como otros amigos que hemos hecho y estamos haciendo ya en América Latina para crear de cero, empezar de cero otra vez esta comunidad de líderes católicos que ya tenemos en el lado angloparlante, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos, Omar? Pues fíjate, América Latina católica es grande y es importante que tengan eso también. Era como una tarea pendiente, era una tarea pendiente. Yo soy peruano, como tú sabes, radico en los Estados Unidos desde hace muchos años y todo el tiempo me preguntaban, ¿cuándo vas a hacer esto en español? ¿Por qué no en español? Bueno, yo les decía, el mundo es un pastel muy grande, déjanos comernos una tajada a la vez, ¿no? Y entonces ya consideramos que el programa en inglés para el mundo católico angloparlante ya ha madurado lo suficiente que ya nos podemos enfocar en lo que sigue, ¿no? ¿Y qué sigue después de español? Ya estamos pensando el portugués es también una lengua muy importante en el mundo católico y probablemente sería la siguiente comunidad a la que quisiésemos servir y probablemente nos vamos a estacionar ahí un rato en esos tres idiomas. Pero español es importantísimo, como creo que todos lo entendemos. Y Christopher, déjame te pregunto, y vamos entrando un poco en ver la iniciativa. Para aquellos que no han tenido la oportunidad, y los invito que revisen a nuestro canal de YouTube de EWTN en español y busquen las entrevistas anteriores que he tenido con Christopher, en donde más detalladamente nos ha explicado exactamente todo lo que esto representa. Pero para aquellos hermanos, Christopher, que por primera vez nos están viendo, te están escuchando y no tenían idea, cuéntanos un poco, ¿de qué se trata? ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que se presenta? Gracias, Omar. Se trata de una experiencia de formación que dura 18 semanas, 5 meses. De febrero a junio, los participantes se comprometen a unirse a estas sesiones semanales una vez por semana. Cada sesión es de 3 horas, o sea, 18 semanas, sesiones de 3 horas en vivo. Todo es virtual por Zoom, pero en vivo, como si estuviésemos en persona en el mismo salón. Las sesiones son muy interactivas, muy dinámicas. Culminan en un retiro que sí es en persona y que este año lo vamos a hacer, o más bien el 2026, estamos ahorita reclutando para el 2026, el retiro va a ser en la Basílica de Guadalupe. Entonces, en esta experiencia de formación, los participantes que son profesionales de todas partes, abogados, enfermeras, maestros, un poquito de todo, entienden, les explicamos de una manera muy práctica. Tratamos de que nuestro programa no sea un programa que se queda aquí en las nubes con la teología y los principios, sino que rápidamente aterrizamos todas las enseñanzas de la iglesia y hablamos de qué es lo que significa concretamente ser un líder católico en la educación, en el campo de la salud, de los negocios, del gobierno, cómo podemos hacer una diferencia en todas estas partes. Al mismo tiempo, el programa es una experiencia de discernimiento. 5 meses en los que los participantes entran en un diálogo con Dios y le preguntan, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué sigue para mí en mi carrera profesional y en mi vida interior, en mi relación contigo? De tal manera que todos se gradúan, cada participante se gradúa con su propio individual, único compromiso de liderazgo, algo concreto que van a hacer como resultado de la experiencia. Que es algo muy importante, ¿verdad? Esta hermandad, este compartir. Y padre, algo que a veces tendemos a malentender es
cuando escuchamos la palabra liderazgo, siempre pensamos que, bueno, el líder solamente está, pues, el CEO, ¿verdad?, de alguna empresa, el gobernador de alguna región, el presidente, es decir, ¿verdad?, el dueño del equipo de fútbol, no sé, siempre pensamos en liderazgo y pensamos en estas posiciones. Pero, padre, hablemos de liderazgo que todos estamos llamar y que parte desde la casa misma, desde, como decía, me encanta Christopher el ejemplo que puso, si usted es taxista, usted es líder de su taxi y ahí también está llamado. Padre, la importancia de reconocer que en todas las áreas de nuestras vidas podemos y debemos ser líderes. Mira, incluso sociológicamente, en estos últimos años, se ha desarrollado mucho el concepto de, por ejemplo, algo así como leading from a second chair, ¿no? O sea, ser el líder no cuando estás en la primera línea, sino también en la segunda. Es un concepto, es una convicción de que todos, todos somos líderes, todos influenciamos en los demás, aún no tengamos el cargo. Eso es un aspecto sociológico, ¿ok? Incluso en algunas empresas se está desarrollando el tema de la redarquía, no jerarquías, sino redarquías, redes, porque todos influencian en todo el mundo. Eh, Tomado el término líder como aquel que tiene una posición de autoridad en una organización, es muy limitante, ¿no? Nosotros asumimos el término líder como aquel que es sal de la tierra y luz del mundo y puede generar cambios con el evangelio en toda situación y en toda circunstancia. Yo creo que en ese sentido, para ser líder, basta leer Mateo 25. Mateo 25 hay dos fundamentos importantes para la vida de cada laico. Primero está la parábola de los talentos, que dice, Dios te dio dones, cualidades, carismas, y te va a pedir cuenta. Ese es un primer fundamento. Y acto seguido viene el juicio de las naciones, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Y ahí es donde el laico dice, bueno, yo no es que estoy llamado a dar de un sándwich en la calle. Si yo tengo una posición, si yo puedo en mi empresa, desde mi posición, hacer mucho bien a muchas personas para que muchos pobres puedan comer y puedan beber y puedan vestirse, pues estoy obligado a ello por mis talentos. ¿Te fijas? Como que ahí está un compendio muy sencillo de lo que es el líder en la iglesia. Y finalmente, ¿cuál es el modelo de líder para un católico? Es Jesucristo lavando los pies, como lo vemos en el Evangelio de Juan. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y todos en cualquier posición, desde el taxi hasta la universidad, el hospital, en cualquier lugar, está siendo ese líder. Y es una cosa que me gusta mucho, ¿sabes? Del programa, de nuestro programa de TPA Leadership Institute, que todas las sesiones son, los expositores, todos son católicos, líderes en su profesión y tenemos de muchísimas profesiones y de todos los ámbitos. No es el padre que te va a sermonear, ¿no? O sea, creo que padres somos dos de 50 expositores. Entonces, no es que estamos hablando de una fábula. Qué bonito sería que los católicos fueran líderes. No, los hay y hay muchos católicos líderes, teniendo el puesto o sin tenerlo, pero que están influenciando en la sociedad. Y esa es la riqueza de este programa. Exactamente. Y padre, me quedo con usted un segundo, porque también aquí hay un aspecto muy interesante, ¿no? Quiero pensar en aquellos hombres, en aquellas personas que de pronto están viendo este programa, que son líderes que desarrollan, ¿verdad?, en cualquier campo laboral y de su vida, y dicen, bueno, pues yo estoy muy bien, digo, me va bien, gracias a Dios, soy buena persona, es decir, todo está bien. Y a veces olvidamos este sentido también de que tenemos que salir más allá, tenemos que dar un poco más y nunca podemos, de alguna manera, padre, estar en una zona de confort y decir, bueno, yo ya me siento cómodo aquí. Entonces, padre, un poco también la importancia que también estamos retados y estamos llamados a dar un poco más, inclusive cuando a veces nos sentimos pues que ya hemos triunfado, que tenemos todo el éxito, la cuenta de banco está muy bien, la empresa va corriendo bien, soy el mejor en mi área, no hay necesidad de crecer. Y por el contrario, ¿no, padre? Es un reto también el cada día querer crecer y ser mejor. Mira, yo creo que, y regresando, uniéndolo al punto anterior, Omar, de liderazgo en América Latina, yo creo que para nosotros católicos debe ser un escándalo y un motivo de examen de conciencia muy profundo diario, los altísimos niveles de pobreza
que nosotros vivimos en nuestro continente. Vale la pena dedicar tiempos a estudiar la última exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexit Te, donde habla justamente de este gran problema de la pobreza. Nosotros como católicos no podemos ser indiferentes. Nadie puede ser indiferente en América Latina, ningún líder en cualquier posición, sabiendo que porcentajes altísimos de la población no es que vivan en pobreza, sino en pobreza extrema, es decir, que no tienen lo mínimo para vivir al día. Hay países que tienen 30, 40%, 50% de su población en ese estado. Entonces, o cualquier bautizado tiene que ser en América Latina un líder que resuelva desde su ámbito la situación de pobreza y desde su ámbito. Una madre de familia que trabaja en casa es líder de sus hijos y con su ejemplo, con sus palabras, con sus actitudes, con la organización de su semana, tiene que enseñar a los hijos, tienes que influir como líder diciendo nosotros ayudamos a los pobres. Estar en una zona de confort en este momento en América Latina, teniendo esta situación de pobreza, yo creo que es un pecado de omisión muy grande. Y es una gran realidad que muchas veces, Christopher, ignoramos, no pensamos que está ahí, ¿verdad? Creemos que, bueno, está demasiado lejos, ¿verdad? O como dices, bueno, pues nosotros estamos en Estados Unidos y Latinoamérica parece que está demasiado lejos. Christopher, también háblanos un poco de lo que no se dice, pero que sucede. Al unirte con otros líderes, al escuchar a otras voces, otros pensamientos, al caminar juntos, esto te va abriendo la posibilidad de conocer otras realidades y de pronto hasta descubrir dones, talentos y actividades y cosas que puedes hacer que no sabías. Háblanos un poco también de la importancia de esta fraternidad. Absolutamente, Omar. Qué buen punto porque de hecho lo que el programa ofrece, lo primero que ofrece es la formación. Es que estamos tratando de cambiarle el chip un poquito en la mente al laico para que entienda mejor el auténtico carácter de su vocación, a lo que estamos llamados. Todos estamos llamados a ser líderes. Mucha gente me dice, yo no soy líder, no tengo una personalidad extrovertida. No tiene nada que ver con la personalidad que tengas. Puedes servir a otros, porque el minuto que estás siendo de servicio a otros, ya estás siendo un líder, ¿no? Se trata de eso. Pero lo segundo que el programa ofrece, Omar, bien lo has dicho, es la capacidad de encontrar a otros y conectarse con otros que comparten nuestros valores y nuestra visión cristiana, cristocéntrica del mundo. Juntos hacemos más, juntos podemos más. Aquí en los Estados Unidos, que es un país en donde las personas de fe a veces se sienten acosadas, acorraladas, discriminadas, como en tantas otras partes del mundo, pero de una manera muy particular aquí. Personas que pasan por nuestro programa de formación dicen, finalmente encontré a mi tribu, tengo ahora mi grupo de apoyo, tengo a mi gente, tengo a mis líderes católicos que están ahí para apoyarme, no me siento solo. En Latinoamérica de pronto la realidad es distinta porque el default, ¿no? Lo que casi todos son es católico, pero no necesariamente quiere decir que practicamos la fe con convicción. Lo sabemos bien, hay quienes lamentablemente no lo están haciendo. Entonces, aquellos que sí están comprometidos con su fe, a través de esta experiencia pueden encontrar a otros que van a ser su grupo de apoyo, van a ser su comunidad, van a ser su red para que juntos puedan hacer mejor su sociedad, su comunidad, ese lugar donde Dios los ha puesto. Exactamente, nos quedan un par de minutos antes de la pausa y quiero preguntarte, Christopher, para ya irlo dejando, ¿verdad? Bueno, hemos escuchado un poco al Padre, te hemos escuchado a ti. Danos así en 30 segundos o menos, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué requiere alguien que está viendo y dice, oye, pues me parece interesante esto, ¿qué requisitos debo de tener para poder participar? Por supuesto, estamos buscando principalmente a profesionales católicos en los inicios a etapa mediana de su vida laboral. Es todo, profesional católico es lo que estamos buscando de cualquier campo, hombres y mujeres. Tienen que postularse en nuestra página web, que creo que tú la vas a mostrar Así es. aquí en la pantalla. Y nada, se postula por internet, pasan por el proceso de admisión y arrancamos la segunda semana de febrero. Excelente, así que vamos a tomar una pequeña pausa. Estamos hablando de iniciativas de liderazgo católico,
un gran reto y una gran necesidad en todo el mundo, en Latinoamérica de manera particular. Ya lo sabe, quiere conectar con nosotros. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario, algún tema que le gustaría que trajéramos a la mesa a compartir aquí en Perspectiva Católica? Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Como cada semana, ya lo sabe, los 3 favores que le pido en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en unos instantes. Omar Aguilar, Perspectiva Católica, iniciativas de liderazgo católico. Estamos charlando con el padre Rafael Pacanins y desde la Ciudad de México y Christopher Pereira desde Phoenix, Arizona. Estamos teniendo una buena conversación acerca de la importancia del liderazgo católico, pero también de los esfuerzos que se están haciendo por medio de esta maravillosa obra de ya 8 años de existencia ya establecida sólidamente en Estados Unidos, en el mundo angloparlante en inglés y ahora con este lanzamiento para Latinoamérica en español. Christopher, justo antes de la pausa, bueno, te hacía yo la pregunta rápida, ¿verdad? Que se necesita profesionistas, ¿verdad? En edad media, ¿verdad? Que estén desarrollándose en cualquier área, en cualquier campo laboral. Pero ahora viene, obviamente, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y de qué se trata? Háblanos un poco acerca de cuáles son los temas, las charlas, como bien dijo el padre, ¿verdad? Dijo, no son sermones, son charlas muy interactivas, pero bueno, cuéntanos un poco acerca de qué es lo que ofrece Tepeyac Leadership Initiative. Claro, el currículum, todo el programa educativo ha sido en realidad diseñado tomando enseñanzas de la Iglesia, principalmente de la doctrina social de la Iglesia, muchos documentos del Concilio Vaticano II. Y en lo que nos enfocamos es, cada sesión se centra en un área de actividad humana sí, de actividad secular. Por ejemplo, tenemos una sesión en educación, salud, gobierno, negocios, creo que lo mencioné hace un rato, pero tenemos sesiones en doctrina social de la Iglesia, libertad religiosa, y luego vamos cada vez más concretamente a hablar de las áreas en donde se ejerce liderazgo. Por ejemplo, tenemos una sesión dedicada al servicio en las juntas directivas o los consejos, que es un componente muy importante de lo que enseñamos. El por qué es importante tomar liderazgo, sentarnos en las mesas de toma de decisiones en todas las organizaciones seculares. En cada sesión, los participantes escuchan breves presentaciones de 2 o 3 expertos. Estos son profesionales ya maduros en su fe y pues maduros también en su carrera profesional, que vienen a hablarnos de las diferentes temáticas dentro del tema que se está tratando ese día. Después hay un poco de interacción entre los participantes mismos, los separamos por grupos y les damos unos retos que desarrollar. Hay oración, cada sesión termina con un examen de conciencia. Entonces, son sesiones muy dinámicas que involucran formación, hay un campo de oración espiritual y cada participante es asignado un mentor, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero un mentor, un profesional maduro que acompaña al participante del programa por los 5 meses. El compromiso concreto del mentor es estar en contacto con su persona asignada 2 veces al mes, una llamada o por Zoom, o si viven en la misma ciudad, pues un cafecito, para apoyarlos e irlos orientando en el camino, ¿no? En esta jornada de lo que es el programa. Y que es sumamente interesante, y Christopher, en una ocasión anterior creo que me lo comentabas, ¿no? De que, por ejemplo, aunque son sesiones largas de 3 horas, sí has tenido gente que se ha conectado desde el África, ¿no? Y que, bueno, a veces los horarios para ellos pues es la madrugada, muy temprano de la mañana, pero siguen volviendo, siguen participando, siguen involucrándose, porque esto es algo que es muy necesario, el compromiso que va adquiriendo uno, porque 3 horas, una vez a la semana, mucha gente ya está viendo su calendario y dice, imposible, aquí no me cabe más, tengo demasiadas actividades. Entonces, háblanos un poco cómo el compromiso en la formación se va fortaleciendo, ¿no, Christopher? Así es. Por lo general, Omar, para la segunda sesión ya los participantes están enganchados y cada vez que termina la sesión no pueden esperar a la siguiente semana. El programa, el contenido verdaderamente es muy rico
es muy interesante. Entonces, sí, es recibir la formación, es hacer amigos, porque se está formando una comunidad con los demás participantes del programa, ser inspirado por estos expertos, estos líderes que ya están consagrados en sus carreras profesionales. Y me haces acordar, por ejemplo, de este caso de Alex Okello, un Ujú. hombre de Uganda que estaba pasando por el programa hace unos años. Como ustedes saben, los recursos son escasos, la conexión de Internet estaba muy baja. Él, un hombre profesional, pero que no tenía Internet en su casa, y para acompañarnos en la sesión semanal, cada semana se sentaba en la banqueta afuera del supermercado para desde su celular unirse a la sesión. Me conmovió mucho, la verdad. Hoy en día ese hombre, después de graduarse del programa, es el líder de una fundación sin fines de lucro que ayuda a formar otros líderes en África, mucho siguiendo el ejemplo que él mismo recibió de Tepeyac Leadership. Exactamente, ¿verdad? Una semilla que va creciendo y que se va esparciendo. Padre, volviendo un poco al tema de la formación, mientras los escucho a Christopher y a usted, padre, pues a veces pasamos por alto la riqueza de documentos, de enseñanzas de la iglesia. Y en muchos casos no consideramos que la iglesia también tiene algo que decir, tiene algo que enseñarnos en cuestiones de liderazgo, padre. Sí, bueno, pues el que quiera profundizar más en este tema, yo le recomendaría en primer lugar Lumen Gentium, que es una de las grandes constituciones apostólicas del Vaticano II. Ahí hay un desarrollo maravilloso de esta dignidad del laico y su campo propio de acción, que es el orden a las realidades temporales. Pero luego el mismo Vaticano II tiene un decreto bellísimo, se llama Apostolicam Actuositatem, es decir, la acción apostólica de los laicos, y ahí define que hay como que tres fines del apostolado laical. Ese es básico, pero luego, por ejemplo, Juan Pablo II fue un convencido de este impulso que deben tener los laicos para ejercer su misión, y recomendaría leer, por ejemplo, Christi Fideles Laici. Este, es esa carta Juan Pablo II también sobre los laicos. También, por ejemplo, él cuando habló en su carta Novo Milenio Neunte, que fue su carta en preparación a la celebración del año 2000, él decía, eh, perdón, me equivoqué, en Ecclesia in América él decía América Latina, oigan, que la opción preferencial de los pobres no nos haga olvidar la responsabilidad de formar a los dirigentes de la sociedad, que por eso los pobres están como están, ¿no? Ujú. Este, el catecismo de la Iglesia Católica recoge mucho de estos elementos. Las encíclicas sociales y las cartas sociales de el Papa Francisco, como por ejemplo Fratelli Tutti, ahí se encuentra un desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que el laico líder debería conocer para poder construir un ambiente, un Ujú. mundo donde se viva el bien común, la dignidad. Este, Creo que de intervenciones magisteriales, bueno, no faltan, son riquísimas. Exactamente. Y bueno, Christopher, otra invitación. Bueno, únanse al programa y seguro que ahí van a ver un poco de todo y los van a ir conociendo, ¿verdad? Y se las van a ir explicando. Christopher, ¿cuáles han sido algunos de los éxitos de la buena nueva? Bueno, nos platicabas, ¿verdad? De este joven, de esta persona en Uganda, ¿verdad? Que bueno, ahora pues ya está siguiendo el modelo y está haciéndolo, mira, hasta Uganda. ¿Verdad? Dios se expande por todos lados. Pero cuéntanos algunas otras historias que de pronto es bueno compartirlas para animarnos y ver, oye, pues esto funciona y quizás yo estoy llamado a participar. Claro que sí, Omar. Y de hecho, creo que casi todos o todos los documentos que enumeró el padre Rafael los enseñamos en el programa, los discutimos. Pero algunos de los ejemplos, yo creo que todos se centran en este concepto de liderazgo desde las mesas de toma de dirección. Es decir, nosotros estamos convencidos, detrás de cada institución humana, grande o chica, hay un grupo de personas que se reúne para crear las políticas de la empresa, de la organización, de la institución, ya sea un hospital, una escuela, un Ujú. negocio, ¿no? Es en esas mesas de toma de decisión donde necesitamos más laicos comprometidos. Por eso el programa le dedica toda una sesión al tema de las juntas directivas, y en el libro que publicamos hace unos años, Liderazgo Católico para la Sociedad Civil, que está en Amazon, todo un capítulo se lo dedicamos a ese tema. Pues
uno de los frutos más importantes que hemos visto salir del programa es el servicio en las juntas directivas. Se ven todo tipo de muestras de liderazgo. Tuvimos Ujú. a un maestro que era maestro de su escuela, luego se convirtió en el director de la escuela, ¿verdad? Y tuvimos una persona que se lanzó a la política a nivel local, un par de personas ya, y que ocupan puestos en los distritos escolares públicos aquí en los Estados Unidos, para los cuales uno también se tiene que postular políticamente. Pero lo que vemos es que un 70-75% de los graduados entendió eso, que es uno de los mensajes más importantes de nuestro programa, que necesitamos sentarnos en todas las mesas de toma de decisión. Y no estamos solamente hablando, aunque sí estamos hablando, de un consejo corporativo en Nueva York, en algún rascacielos, que es importante estar ahí, o el Congreso de los Estados Unidos. Estamos hablando también de la asociación de propietarios de mi vecindario o de la asociación de padres de familia de la escuela de mis hijos. Todos esos lugares en donde podemos sentarnos y ejercer una influencia cristiana, cristocéntrica, con los valores del Evangelio, que a veces decimos, fíjate Omar, mucha gente que nos está mirando ha Ujú. sido bendecida por Dios con una carrera profesional, con recursos, una red de contactos. Son católicos de buena fe, practicantes, Ujú. comprometidos. En la noche están en su casa mirando la televisión, viendo las noticias, frustrados con lo que está sucediendo en el mundo y dicen, alguien debería hacer algo al respecto. Y no nos damos cuenta que ese alguien somos nosotros mismos. Eso es una pregunta y tienes toda la razón, Cristoferia, más de uno de nosotros nos pasa. Y precisamente esa, padre, creo que esa es la palabra, ¿no? Clave, la frustración, que todos la vemos cuando vemos el noticiero de las 5, de las 6 de la tarde, o cuando hablamos, ¿verdad? Los que tenemos familia en Latinoamérica. Es decir, en todas partes del mundo vemos situaciones que decimos exactamente estas palabras que Christopher dijo. Alguien debería de hacer algo. Y siempre estamos apuntando enfrente, ¿no? O al de al lado o al vecino, no sé. Padre, también cómo asumimos y cómo nos vamos tomando en serio esta responsabilidad, porque bueno, los estamos escuchando ustedes dos y bueno, suena genial. Y felicidades, ¿verdad? Felicidades a ambos por la labor que están haciendo. Felicidades, Padre, Christopher. Pues que Dios los ayude, los bendiga y éxito, porque precisamente a veces nos cuesta trabajo. Padre, ¿cómo le vamos haciendo para tener ese examen de conciencia, ese sentarnos a ser honestos con nosotros mismos y decir, oye, yo creo que puedo hacer más? ¿Cómo iniciamos este proceso, Padre? Mire, yo creo que probablemente tenemos la responsabilidad de hablar mucho más sobre líderes católicos reales de carne y hueso, de contar historias como las que ha contado Christopher. Creo que, por ejemplo, aquí en México tenemos figuras de empresarios católicos del pasado, como Eugenio Garza Sada de Monterrey, que se preocupó muchísimo por sus empleados, este mismo Lorenzo Servitje, el fundador del grupo Bimbo, era un hombre de una gran espiritualidad. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos Tom Monaghan, el fundador de Ujú. Domino's Pizza, que él buscó lo que tú decías, no puedo ser indiferente, y fundó la Ciudad Ave María con una universidad. En Europa, los grandes fundadores de la Unión Europea eran profundamente católicos. Alcide de Gasperi en Italia, Adenauer, Robert Schuman en Alemania, en Francia, eran hombres que ahí donde estaban plantados, desarrollaron su liderazgo. Hay quienes son santos, como Santo Tomás Moro, un líder católico, abogado de Inglaterra, o Dorothy Day en Estados Unidos, que es una mujer sencilla, una mamá que impulsó mucho desde la fundación de un periódico a la ayuda a los pobres. Pero, por ejemplo, Tolkien en la literatura, o Gaudí en la arquitectura. Algunos están en camino a la santidad, otros no. Este, todos los católicos debemos tender a la santidad, pero no hay que esperar a ser santo para liderar. Ujú. Porque esto es un tema más básico, ¿no? El liderar es poder hacer algo por los demás. Entonces, ¿cómo es ese examen de conciencia? Pues es decir, si otras personas lo logran y lo logran día con día. Me viene a la mente un empresario de aquí de México también, Poncho González, que él es originario de un pueblo. Él nació en un pueblo muy pequeño y se fue a Ujú. Monterrey y prosperó, y está haciendo todo un desarrollo para que ese pueblo, Cuatro Ciénegas, haya un programa social que ayude a los niños desde que nacen hasta los 18, 20 años. Entonces,
claro, a veces son más vistosos los líderes empresariales o Ujú. los que tienen unos frutos más grandes. Pero si tú puedes lanzarte a ser líder de tu sindicato, pues entonces, viendo a todos estos otros líderes, decir, ¿por qué yo no? Y no es cuestión de vanidad, es cuestión de humildad, de saber que yo tengo lo que tengo, Dios me ha dado lo que tengo para construir esa obra, para conquistar espacios en la sociedad y entregarle esos espacios a Cristo. Nosotros, por nuestra dignidad real bautismal, debemos entender que estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Ujú. Quien no lo crea, lea Efesios 5. Es una guerra espiritual muy fuerte. Entonces, el laico debe hacer su examen de conciencia y decir, ¿yo estoy aportando en esta guerra o estoy con los brazos cruzados? ¿Estoy construyendo la iglesia, el reino de Cristo en el mundo? ¿O estoy esperando a ver quién la construye? Eso yo creo que es el mayor examen de conciencia. Contrastarme con otras personas que ya lo están haciendo y preguntarme, ¿y yo para cuándo? ¿Qué Ujú. estoy esperando? Yo creo que iría por ahí. No, excelente. Christopher, el padre mencionaba algunas de las cualidades. Él decía, bueno, la humildad. ¿Cuáles son algunas de las otras cualidades, ¿no? Que debemos de buscar en nosotros mismos? Y de pronto, ¿por qué no? También porque, Christopher, también de pronto conocemos a alguien. Podemos invitar a alguien, ¿verdad? No sé, mi compañero, mi colega, mi jefe, ¿verdad? El que trabaja para mí. Es decir, de pronto también sabemos de alguien que estamos escuchando y decimos, oye, este sería un candidato excelente para este programa. Christopher, ¿cuáles son algunas de estas cualidades que también estamos buscando y se recomiendan para aquel que se atreve a acercarse a esta la iniciativa de liderazgo? Sí, pues lo que estamos buscando, en realidad, digamos, la descripción del perfil del candidato para el programa es muy amplia, es solo esas dos palabras, profesional católico, porque sabemos que dentro de ese grupo vamos a encontrar quienes de pronto tienen muy buena formación en la fe y quienes de pronto aman a Dios, aman a la iglesia, pero les falta un poquito en formación. El programa va a llenar los hoyitos y tiene algo para todos en ese gran grupo amplio de profesionales católicos. Entonces, lo que queremos es gente que esté interesada en servir, porque liderazgo es servicio. Vamos a resumirlo así. Liderazgo se puede definir con una sola palabra, servicio. El modelo nos lo dio Jesucristo, ya lo dijo el padre Rafael. Aquel que quiera servir a los demás sin darse cuenta, es una persona que quiere ser líder, porque eso es lo que es ser líder. A esa persona la queremos en el programa, la invitamos. ¿Cuáles son las virtudes que queremos desarrollar en ellos? Pues todas las virtudes humanas, es importante desarrollarlas. Una de las cosas que hacemos nosotros en el programa es ayudar a los participantes a identificar su temperamento, cómo Dios los ha creado a cada uno de los participantes, a cada uno de nosotros, para de ahí poder partir y decir, ok, con este temperamento que Dios me ha dado, estas son las virtudes que vienen más con más naturalidad a mí y estas me cuestan más trabajo y tengo que trabajar un poquito más en ellas. Y así podemos cubrir todas las virtudes que encajan dentro de las 4 virtudes cardinales. Pero además hemos identificado las 2 virtudes que son propias del líder. Una de ellas ya la hemos discutido, que es la humildad. La humildad es un requisito para ser líder, hay que ser humilde, pero de la mano de la humildad va la magnanimidad. Necesitamos ser magnánimes, necesitamos ser magnánimes. Es una virtud que se ha perdido, se está perdiendo y tenemos que entender que nuestros sueños, nuestras aspiraciones tienen que ser grandes, no egoístas, grandes. Los sueños de un hijo de Dios tienen que ser los sueños de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos que tener los mismos sueños de Dios, magnánimos. Y que esto, Christopher, es un gran reto, ¿verdad? Porque nos dices, por un lado, la humildad que siempre la identificamos, ¿no? Con la sencillez, poner a los otros por delante, ¿verdad? No tener el ego, pero por el otro lado, la invitación es ser magnánimes, es decir, pensar alto, volar alto, como las águilas, elevarnos. Entonces, es muy importante la formación para entender cómo estas dos virtudes y todas las virtudes se compaginan y nos van ayudando. ¿Qué es lo que busca la iniciativa, Christopher? Cuando terminan los 5 meses, cuando terminan las sesiones, vienen a este encuentro en persona. Me imagino que ha de ser una celebración muy linda, ¿verdad? Y bueno, entablas amistades para toda la vida. Pero ¿qué es lo que buscan? Que después de estos 5 meses los participantes hagan.
Hay mucho que se llevan los participantes al realizar el programa, pero concretamente, cada participante del programa, la noche de graduación, hay una ceremonia de graduación, presenta enfrente de sus compañeros y enfrente de Dios su propio compromiso de liderazgo, así le decimos nosotros. Leadership Commitment en inglés, compromiso de liderazgo, que es tienen que leer un párrafo de 100 palabras o menos, que los hacemos preparar, en el que ellos presentan ante Dios como resultado de la experiencia del programa de formación, presentan ante Dios un compromiso. Señor, tú me diste esta experiencia, te he escuchado, esto es a lo que me comprometo, esto es lo que te ofrezco, yo voy a hacer esto. Esos compromisos de liderazgo son bellísimos, es una de las cosas que me ayudan, que me animan a seguir en esta misión. Cada vez que presentan esos compromisos, te juro que a veces hasta he querido llorar al escucharlos porque son cosas tan bellas que te das cuenta que el Señor está trabajando en el programa, inspirándolos a hacer cosas como fundar una nueva organización, unirme a este nuevo esfuerzo, hacer esta nueva asignatura, hacer cosas nuevas, hacer cosas buenas ahí en nuestro entorno. Sí, no, qué maravilloso. Y precisamente, padre, le hacía estas preguntas a Christopher porque creo que es muy interesante de nuevo, ¿no? Que nos sintamos invitados, convocados a este esfuerzo, pero también sabiendo que requiere un compromiso que va a ser más allá. Y padre, esto también en el liderazgo es algo que a veces se pierde, ¿no? Pensamos que el liderazgo es solo llegar a hacer lo que tengo que hacer, ser el mejor y bueno, se acabó, ¿no? ¿Verdad? Las grandes empresas, usted mencionaba algunos empresarios mexicanos y alrededor del mundo, ¿verdad? Las grandes empresas son grandes y perduran por el compromiso, por el buen liderazgo. Entonces, padre, un poco también la importancia del compromiso perenne, constante en nuestra labor de líder católico, en donde quiera que estemos, ¿no, padre? Me encanta esa reflexión, Omar. Mira, ojalá que todos pudieran tomar el programa de TPA Leadership Institute. Pero aunque no lo hayas tomado aún, o cuando lo vayas a tomar, y si tú estás escuchando esto, nosotros debemos tener un compromiso firme con la necesidad de la instauración del reinado de Cristo en esta tierra. Para eso nos envía Dios, ¿no? Como soldados de ese reino, dice San Pablo en 2 Timoteo 2:3, lucha el buen combate como un buen soldado de Cristo. Esa instauración del reinado de Cristo se hace cuando las bienaventuranzas se instauran en la sociedad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro compromiso? Nuestro compromiso es decir, bueno, Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Si yo pudiera instaurar el valor de la austeridad en mi ambiente, entonces estoy siendo un líder que instaura el reino de Cristo. Si dice, bienaventurados los mansos, aquellos que son obedientes a la palabra de Dios, pues ahí está el valor de la obediencia. Bienaventurados los que el mundo dicen lloran porque no gozan todos los placeres, pues ahí está el valor del reino de Cristo, de la templanza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El compromiso nuestro, ¿cuál debe ser? Instaurar un hambre y sed de justicia en el ambiente donde estoy. Que yo vea la injusticia, la desigualdad, la pobreza y no me pueda quedar indiferente, ¿no? Y así todo, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Mi compromiso es con la instauración de la pureza en la sociedad. Y entonces en mis conversaciones, un líder se nota en sus conversaciones, en sus miradas, en sus decisiones, en sus maneras de divertirse. Como ves, Omar, el compromiso nuestro es diario, ¿no? Sí. Tiene que ser diario. El líder va buscando diariamente. Y entonces, si es así, cuando tengas un cargo, vas a liderar. Pero si nunca jamás en tu vida has liderado, cuando no tienes el cargo, nunca vas a liderar. Yo pondría que eso es esencial, un compromiso diario con la instauración de los valores del reino, de las bienaventuranzas en donde yo me muevo. Exactamente, ¿no? Que esa es la invitación y ese es el gran reto. Christopher, nos queda un minutito y medio para terminar. Antes que nada y antes de pedirle al padre Rafael la bendición final para cerrar, de nada quiero agradecerles, ¿verdad?, de todo corazón que nos hagan parte de este esfuerzo que se lanza a Latinoamérica. Así es que, Christopher, te cedo los micrófonos para que hagas la invitación formal y gracias por permitirnos ser parte de este lanzamiento a Latinoamérica. Gracias, Omar. Yo creo que lo que quiero decir a quienes nos están escuchando es que pongan esta conversación en oración y que sencillamente le pregunten al Señor, ¿me estás llamando a eso? Yo quiero que vengan a nuestro programa si se sienten
llamados, porque sé que el Señor ya tiene el grupo elegido. Entonces, si usted que nos está escuchando se siente llamado, póngalo en oración y los invito a que averigüen más porque nosotros tenemos una misión muy importante y si usted es parte de esta misión, si es la voluntad de Dios, no queremos que falte. Gracias, Omar. No, muchísimas gracias, Padre. Si nos despide con su bendición y de nuevo gracias por todo el apoyo que le da a esta iniciativa, Padre. Claro, con muchísimo gusto. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor los guíe y los guarde. Que Amén. ilumine su rostro sobre ustedes y los llene de misericordia. Que les muestre su rostro y les conceda la paz. Que los santos en el cielo intercedan por ustedes y los ángeles los defiendan en sus luchas contra Satanás. Y que la Virgen María de Guadalupe los cubra a todos con su manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias a ambos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores, dele like, síganos y compartan nuestro contenido Facebook e Instagram Perspectiva EWTN. En el podcast también lo puede compartir Spotify Perspectiva Católica. Será hasta una siguiente edición, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.